Hola, buenas tardes, señora alcaldesa, demás miembros de la corporación, público asistente. Damos bienvenida al acto del día de hoy en la presentación del libro de Juan Antonio Gallardo, que se titula Sociedad Civil, perdonadme, que también nos va a acompañar el compañero Justo, que espero que os guste. Hoy arrancamos las actividades de la programación del mes de agosto con esta presentación, donde vamos a tener una gran variedad, donde mañana, por ejemplo, vamos a tener se iban a caer. Donde vamos a tener una obra de teatro en el Auditorio Manolo Sanlúcar con una compañía de Sanlúcar por Mi Chapiro Verde. El domingo vamos a tener un concierto de rock en los jardines del Palacio Municipal de Grupo Bourbon, y el lunes también vamos a tener otra presentación del libro. En definitiva, que estamos creando una programación cultural con mucha variedad, pero poco a poco lo vamos a ir completando mejor. Y nada, os dejo con Gallardo y con Justo, y que espero de que os guste este libro. Muchas gracias. Sí, hola. Buenas noches, ¿cómo estáis? Yo estoy encantado. Vamos a empezar el recital, va a empezar tocando Justo cuando encuentre la cocaína que guarda en el maletín, y enseguida empezamos. Empezamos ya. Bueno, yo sé que ahora lo que os apetece es seguir escuchando a Justo, pero hemos venido a un recital de poesía y a la presentación de un libro, así que vamos a ir con ello. Lo primero, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí. Estoy encantado de ver tantas caras amigas y tantos compañeros que han querido compartir esta noche de agosto conmigo, y de verdad que estoy muy contento. Estoy bastante contento. No he salido a bailar porque Justo me mintió, me dijo que iba a tocar una sevillana y ha tocado esa cosa tan maravillosa. Si no, hubiera bailado directamente.
Este agradecimiento que os hago a vosotros por estar aquí, lo hago extensivo también al Ayuntamiento de Sanlúcar, a su alcaldesa Carmen Álvarez, a la Delegación de Cultura, a Narci y a todos los compañeros que han trabajado para que este acto se pueda celebrar en este espacio, además que desde el pasado 20 de junio para mí tiene una importancia especial porque hicimos aquí el homenaje del mundo de la cultura sanluqueña a mi primo J. Siroco, que está ahí de cuerpo presente. y bueno, y a partir de ese momento se ha dado la circunstancia de que ha habido aquí una serie de actividades, algunas de, bueno, todas ellas en realidad, organizadas por Izquierda Unida en lo que son los encuentros en La Paz, y ha habido literatura, música, pensamiento, análisis político y poesía. Entonces se ha convertido este espacio en una especie de, en lo que yo creo que tiene que ser un patio como este, una especie de cenáculo cultural donde nos hemos ido dando cita y donde nos hemos dado la mano y nos hemos abrazado y nos hemos hecho fotos cantidad de compañeros. Dar las gracias también en este capítulo de agradecimiento otra vez a Toñi y a Juan, más a Toñi que a Juan, no sé por qué siempre se me ocurre esta broma, de la librería Forum, porque ya son muchos los libros en los que ellos han ejercido de anfitriones de mis presentaciones, ya son muchas. Luego creo yo que también ellos tienen parte de culpa cuando llegue el momento de rendir cuentas de mis travesuras y de mis trapisondas literarias. Gracias también de nuevo a la editorial Ediciones Genuida, que ha vuelto a confiar en mi escritura para publicar un libro mío, y ya son creo que 5, y bueno, pues ya puedo llamar a Martín Lucía prácticamente mi editor sin mucho rubor. Gracias, por supuesto, a Justo, a mi queridísimo Justo, que es un guitarrista, como habéis visto, delicado y exquisito, aunque cuando era joven era más heavy que el viento, pero se ha moderado con el tiempo, con los años, y se ha convertido en un concertista prácticamente conceptual. Muchas gracias por estar aquí, por querer estar aquí conmigo, por colaborar en esta noche. Gracias, como siempre, a mi hermano Javier Gallardo, que no sé si anda por ahí o se está tomando una cerveza, está allí. Por haber puesto, en esta ocasión no me acompaña como músico, que suele estar conmigo en estas vicisitudes poéticas, pero en esta ocasión se ha encargado de montar el sonido y de que esto se organice y me podáis escuchar también con la poca voz que yo tengo. Así que gracias, Javi, siempre estás a mi lado y yo siempre estoy al lado tuyo, muchas veces delante, pero la mayoría de las veces detrás, empujándote y dándote la lata. Eso era el capítulo de agradecimiento. Por otra parte, es un poco raro, yo lo entiendo así, que una presentación de un libro se haga sin presentador, que como es el caso. Y la cuestión no es que me haya quedado sin amigos que se pudieran ofrecer a hacer la presentación. Sé que muchos lo hubieran hecho de buen grado y por afecto y por respeto literario incluso, ¿no? Pero hay muchas presentaciones y realmente, fijaros cómo surgen las cosas, ¿no? Yo la presentación de este libro la tenía planteada de una manera más o menos más tradicional, digámoslo así, pero precisamente estando aquí en uno de los encuentros en La Paz que organiza Izquierda Unida, pues escuchando a La Martirio, se lo dije a Emilia, le digo, pues me han dado ganas de hacer una cosa, yo no voy a cantar, de eso que os vaya a librar hoy, pero sí de mantener un diálogo con el oyente de una manera más directa, sin necesidad de tener a alguien que te glose anteriormente, ¿no? Y de ahí surgió un poco la idea de hacer esta presentación / recital de esta manera, de esa charla que dio La Martirio, que yo creo que todos los que estuvimos salimos encantados de ella, ¿no? Yo es que me dejo influenciar por cualquier cosa. Yo, si estuviera hoy el día un poco nublado, estaría tristísimo, pero está bastante bien y estoy muy contento. Además hay mucha gente y todavía mejor. Pero también
es verdad que después del recital, y hace unos meses para acá, tenía yo ganas de dar un recital de poesía, lo que es dar un recital de poesía. Yo antes daba cantidad de recitales de poesía, hace más años de los que a mí me gustaría. Y los daba en bibliotecas, en institutos, en centros culturales, en sitios de todo tipo, pero también los daba muchas veces en garitos nocturnos, a las 10 de la noche, un jueves. Me iba allí a recitar poemas, a veces acompañado de la guitarra, yo solo, otras veces acompañado por Javi, por mi hermano, cosa que el público agradecía bastante, y otras veces con mi primo Siroco también. Y nos íbamos a las 10 de la noche a un garito de copas, dábamos un recital de poesía y nadie nos tiraba un vaso a la cabeza ni nada, era una cosa prodigiosa. Ahora ya con esta nueva moda del tardeo, que se llama, que es de estar tomando copas a partir de las 5 de la tarde y a las 9 te has tomado 20 gin tonics, yo no sé si eso sería posible. En cualquier caso, dejé de hacerlo porque dejó de interesarme lo de los recitales de poesía y tampoco me llamaba mucho y tampoco me pagaban mucho, que digamos. Entonces lo dejé, pero de pronto me dieron ganas de hacer un recital de poesía, leer poesía a la gente, a gente amiga, además a gente como vosotros, que sois buena gente que camina. Y digo, bueno, pero ya que tengo un libro nuevo, que tengo que presentarlo, pues aprovecho la cosa y mato dos pájaros de un tiro. Doy el recital ese, me quito el antojo y encima presento el libro. Pues un poco ese ha sido el motivo de que lo haya querido hacer así. Y bueno, y hablando ya del libro en cuestión, que voy a presentarme yo a mí mismo, en la sinopsis que hemos hecho para la portadilla del libro, decimos algo así como que en estos poemas se intenta una lectura íntima de un momento histórico que no se entendería sin sus antecedentes. Todo esto se hace sin atriles ni tribunas, como si dijéramos una expectación desde la barrera del que mira y participa desde su rincón mínimo de la sociedad civil. Por ahí van los tiros, o mejor dicho, los versos de este libro. Es una especie de implicación. Yo he escrito mucha poesía, quizás demasiada, y la mayoría de las veces he intentado no implicarme en lo que me preocupaba social o políticamente. Hay a los que somos zurdos difícilmente no se nos va a notar por dónde respiramos. Pero no lo hacía de una manera tan flagrante, creo yo, como en algunos momentos de este poemario, ¿no? Luego me he dado cuenta también, pero todo esto a posteriori, porque cuando yo hago las cosas de esto no soy consciente, lógicamente, de que todos mis libros se dividen en 3 partes, todos mis libros de poesía. Me he dado cuenta preparando la presentación. Y las 3 partes más o menos son 3 libros unitarios dentro de un libro formal que contiene todo el proyecto poético del momento que estoy escribiendo. El primero de los libros generalmente es el generador del poemario. Quiero decir que nace el poemario del primer libro. Y aquí, en esta sociedad civil que estamos presentando, ocurre exactamente lo mismo. Lo he dividido en 3 partes. Una se llama El miedo, otra se llama Creyeron que no iban a morir jamás, y la tercera se llama Los abrazos. La primera parte del miedo me vino a la cabeza a partir de una serie de reflexiones que yo me hice a mí mismo sobre ese sentimiento que todo bicho viviente tiene en la tierra, que es el miedo. El miedo, que es el miedo fundamentalmente a la muerte, que es la naturaleza fundamental del miedo, pero también el miedo a la vida, el miedo incluso el miedo, en el caso de los seres humanos, el miedo a uno mismo, y el miedo a la soledad, el miedo a la precariedad laboral, el miedo a la guerra. Todos esos miedos conforman un epistolario de espantos con los que tiene que desarrollar su existencia el ser humano.
¿En qué momento me interesa a mí el miedo de una manera formal? La primera vez que yo tengo conciencia del miedo de los otros, el mío ya lo conocía, lógicamente, fue cuando tenía 8 o 9 años y leí en un pasaje muy famoso del Nuevo Testamento, en la Biblia de los niños, editada primorosamente por Seix Barral, esa parte en la que Jesús de Nazaret siente miedo de lo que le va a ocurrir poco tiempo después, ¿no? Ese miedo que siente el Hijo de Dios. Eso me conmovió muchísimo. Me conmovió muchísimo, entre otras cosas, porque pedirle a tu Padre, es decir, a Dios Padre, Jesús, en el Huerto de los Olivos, que te quite ese momento de dolor, de tortura, de calumnia y de muerte, teniendo noticias, pensaba yo, con mi mentalidad de 8 años, ¿no? Pero bueno, si es el Hijo de Dios, tiene que saber algo de lo que es el más allá y de qué va la cosa, ¿no? Y seguramente considerará que esa otra vida que nos están prometiendo tiene que ser maravillosa. Y seguro que tiene noticias de primera mano, porque ¿quién es este hombre, Jesús? Eso lo pensaba yo con 8 años. Pero claro, este Jesús renuncia a todo, absolutamente a todo, a la vida eterna, por seguir siendo un ser humano normal y corriente, que se va a morir, que tiene las servidumbres de un ser humano, las servidumbres incluso fisiológicas de un ser humano, que va a hacerse viejo, y prefiere, cuando le dice a su padre, aparta de mí este cáliz, prefiere quedarse como un hombre normal, como quedarse en la tierra para vivir como un hombre normal, teniendo noticias, que supongo yo que si no la tiene el Hijo de Dios, a ver qué, del paraíso, de la vida eterna. Y esto, tan pequeño que era yo, me llevó a 2 conclusiones. Una, que miedo siente todo Dios, nunca mejor dicho. Y la segunda era que lo más sagrado a lo que podíamos aspirar y de lo que podíamos sentirnos deudores era la vida humana. El primer poema, cuento todo este rollo porque el primer poema se llama Jesucristo, pero no habla exactamente de Jesucristo, habla de alguien que no sabe que Jesucristo se ha reencarnado en él. Pero este hombre va por la vida tan tranquilo y de pronto le vienen como flashes de un pasado, yo qué sé, va a tomarse una cerveza y de pronto cree ver a Poncio Pilato de camarero, cosas así. Y claro, eso le produce una angustia tremenda y un miedo tremendo, por eso el miedo. Por eso es el poema con el que abro el libro, porque fue mi primera constancia del miedo de los otros. El poema se llama, bueno, el libro comienza con una cita de un magnífico poeta que se llama Francisco Urondo, que dice: estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito. Y el poema Jesucristo dice así: desconfía de las nubes, no se fía de los paraguas, siente angustia ante el semáforo y jamás sostiene a nadie la mirada. Es la esquina un precipicio y cada tarde un nuevo abismo. Sueña cruces de colores donde dan muerte a los dioses. La traición de los amigos, la veredad de la plebe y un padre que lo abandona siempre en brazos de la muerte. Mira el curso de los ríos pensando siempre en el mar. Caminar sobre las aguas, exorcizar los demonios, confundir a Satán, condenar al pobre Lázaro al espanto de 2 muertes, pedir que aparten los cálices, dolerse del cruel castigo,
sentir humana la sangre brotando por el costado, mirar a un cielo de plástico, interpelar a Pilatos, no saber qué es la verdad, dudar y querer salvarse, desconfiar de los mártires, dictar al aire un versículo antes de la expiración, mientras cohetes y cápsulas suben al cielo soñado. ¿De qué sirve tanto esfuerzo cuando no se cree ya en nada y se desprecia el corazón por venderse a los indicios? Este era el rollo de los recitales. Tú leías un poema, la gente aplaudía, estaba guapísimo. Por eso yo quería recuperar esto. Dentro de los miedos que tenemos todos, uno de los miedos que suele ser bastante recurrente es el miedo a la soledad. A ver, la soledad elegida es un pequeño oasis dentro del tumulto de la vida cotidiana y de la vida diaria. Pero la soledad que no se elige ya sabemos que tiene otros matices y otras aristas. Y cuando vamos cumpliendo años, esa soledad amenaza como un monstruo nuestras vidas. En el poema que yo hago en el libro sobre la soledad, no hablo precisamente de mi soledad, de mi propia soledad. Hablo de la soledad de los otros. Me duele más la soledad de los otros porque yo la mía más o menos sé administrarla. Me ha pasado cantidad de veces que yo los sábados me voy a dar un paseo por la playa, caiga quien caiga y haga el tiempo que haga. Y suelo hacer ese paseo por la orilla y estoy bastante bien. Pero muchas veces paseando por la orilla yo solo doy una estampa un poco triste para alguien que mire desde el paseo marítimo y esté echando fotos y esas cosas que hace la gente. Y esa idea, lo que me sugirió en más de una ocasión era cómo reaccionaría yo si a ese paseo que yo doy, que es un paseo saludable y estoy bien, si en ese paseo me encontrara de frente, por ejemplo, con mi madre, con mi mujer, con mi hermano, con mi otro hermano, con mi hija. Si yo me encontrara con esa gente paseando sola y con las manos en los bolsillos, ¿de qué tipo de reacción tendría yo frente a esa situación? Probablemente estuvieran bien también, ojalá. Pero a mí esa idea me angustia, o me angustiaba. Ya no, porque ya lo he consultado con ellos y me han dicho que están todos bien. Y de eso habla este poema, que se llama La soledad. Os lo leo. Voy a ir leyendo poemas y explicando los poemas, ¿eh? La soledad la acepto cuando es mía. Cuando el que vaga y mira al infinito soy yo mismo otra tarde y me recuerdo cantando, haciendo bromas con amigos. La soledad de un hombre y sus noticias, misivas anunciando las desgracias, sentencias dibujadas en las cartas, diagnósticos horribles de otros días. Tomarse el café amargo en esa plaza, mirar arracimarse a las palomas en torno a un niño alegre que reparte el grano que llevaba en una bolsa. Pero tu soledad yo no lo admito, ni admito tus manos en los bolsillos, ni tu tristeza, hermano, ante la vida, ni que mires al mar como yo miro, ni imaginarte quiero, oh madre mía, mirándote marchita ante el espejo, otro día que no hubo ni visitas, ni mensajes, ni amor, ni hubo consuelo. La soledad ha sido mi coraza tras más de medio siglo de dolor, pero tu soledad me duele, oh amada, tu soledad, que tal vez sea yo. La soledad sin fin de tu paseo por la ciudad hostil que no conoces, muy lejos del hogar, sola, con miedo. Ante esa soledad, mi hija, yo tiemblo.
Mi soledad al fin es impostada. Por eso, aun siendo amarga, la reclamo. Que la soledad sea mi alimento, si con eso de ella puedo salvarlos. Madre, amada, hija, amigo, amiga, hermano. Bueno, pues ahora imaginaros una ciudad grande, una ciudad cosmopolita, una mujer que va con dos hijos de la mano, uno en cada mano, que acaba de bajarse en una estación de tren y que de pronto se encuentra en esa ciudad que no sabe dónde ir y que no tiene cobijo para dormir esa noche. De pronto se acuerda de que en esa ciudad tiene unos familiares y decide ir a casa de esos familiares que lo reciben como... Bueno, entonces no había teléfonos móviles, estoy hablando de los años 70. No había teléfonos móviles, no había ninguna forma de avisar a un familiar de que ibas a hacer una visita para quedarte esa noche allí a dormir con ellos. El poema se llama Es duro. Una casa, una ciudad, una noche sin saber a dónde huir de la intemperie, una mujer joven y extrañada ante la vida, la burla de una caricia de la tristeza, el placebo de la felicidad que es la esperanza, unos hijos que aún nos miran con ternura y que saben más de todo que nosotros, unos parientes que no aman a nadie, que llegan de huir también de otras guerras. Un invierno de los más fríos que recuerdan este ingrato sur de luces y de sombras. Unos primos, unos tíos que no lo entienden, que no quieren que les amargue la velada, la desdicha tantas veces repetida. Estos parientes que deambulan y que siempre están necesitados y que siempre tienen miedo. Una derrota. En invierno y por la noche, el sonido de la puerta porque llaman, timbre, aldaba, ¿qué más da? Ese sonido siempre anuncia la llegada de un extraño, de alguien que aun conocido no esperamos. Hay un niño que recuerda en la pantalla claramente el programa. La televisión tronando en el salón en blanco y negro, eran los 70, y hablaba un hombre con bigote y ojos verdes. Un domingo que parece ser eterno, pero que es también fantástico. Y hay cucharas que se doblan a distancia y hay un primo que las pone frente al rostro de aquel mago de la tele y nada ocurre, nada pasa. Pero al vernos, ha volado hasta su cuarto para esconder de nosotros sus álbumes, sus juguetes, sus tebeos. La soledad de una hermana que en la noche está buscando algún cobijo en la familia, una mueca de desprecio del cuñado y hoy podéis quedaros. Pero mañana tendréis que huir y buscaros la vida, nuevamente buscaros la vida. Y dormir, profunda, plácidamente, porque se han salvado los tres, la madre y los dos hijos otra vez. Se han salvado, al menos esta noche brava y dura. Al menos esta noche se han salvado. Es duro, es duro, es duro, es duro. Este es un poco más emocionante, las cosas como son. Y para terminar con... Yo creo que... ¿Qué tiempo llevamos? Como... No, a lo mejor nos saltamos este, ¿no? Es que este es muy triste. Vámonos directamente a la segunda parte, para no estar aquí hasta las 3 de la mañana. Nos vamos a ir a la segunda parte que se llama Creyeron que no iban a morir jamás. ¿Y por qué? Vamos, yo... Estoy pendiente de mi primo Siroco, que yo ya sé que hasta ahora está en pijama con el bolón ese puesto y sé que lo que está, la militancia en la amistad que está ejerciendo esta noche maravillosa. Esta segunda parte que se llama Creyeron que no iban a morir jamás es la parte, digamos, entre comillas, más política del libro. Y es una parte que me la inspiró fundamentalmente la guerra de Ucrania.
Luego, ya el libro estaba terminado y en imprenta, me inspiró también algunas cosas, algo que no voy a llamar guerra, porque no es una guerra, es una agresión genocida del Estado sionista hacia Palestina, pero ahí cada verso que escribía me salía sangre y rabia y asco, y no pude escribir nada. Y hago como una especie de antecedentes sociopolíticos de qué sociedad, a qué sociedad pertenecemos y cómo se confabulan una serie de elementos que provocan una guerra, como la guerra entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, dos pueblos que al fin y al cabo son eslavos, hermanos y muy parecidos. El primero de los poemas habla del Mayo francés, del Mayo del 68, y hace una reflexión. Se llama La playa está lejos, y se llama así porque, bueno, muchos sabéis que en el Mayo francés se decía aquello de que debajo de los adoquines está la playa. No estamos tan seguros de eso. La playa está lejos. Los chicos que fueron relegados a la Facultad de Letras de Nanterre querían estudiar en el centro de París. No era Nanterre un sitio chic, como entonces se decía. Empezaban a habitar en sus suburbios argelinos, marroquíes, españoles, todos con su hambre y con su pena. Por esa razón los chicos de la facultad se enfadaron tanto y quisieron incendiar los mares y quisieron construir playas de arena por los bulevares y componer bellas canciones que hablasen de amor y de guerra. Hoy sabemos que debajo de los adoquines de las ciudades conspira una fauna urbana subterránea y asquerosa, cucarachas, larvas, ratas, y sabemos que la playa está siempre lejos, lejos, lejos. Sabemos que lo imposible sirve para el graffiti y por eso no lo pedimos. ¿Acaso hayamos desterrado de la lucha la metáfora? Porque hemos comprendido que la insolencia tiene mucho de ruido y de furia, pero que arregla pocas cosas, pero que da poco consuelo. Y sabemos que la playa está siempre lejos, lejos, lejos. Sabemos que hubiera hecho Stalin con los tiernos stalinistas de París. ¿Y qué Mao con los maoístas hippies? No podemos evitar sonreír mirando las fotografías de la pana y la media melena de nuestros padres o abuelos, tan niños entonces, cuando el mundo era joven y la playa estaba como siempre igual de lejos, lejos, lejos. Por eso tal vez nos alegremos de que no se haya colgado con las tripas del último rey al último sacerdote, como Diderot, ciego de opio, sentenciaba. Y como repetían los buenos chicos malos, bien alimentados y vestidos y abrigados y con lugares a los que volver tras la juvenil batalla, barruntando en sus orgías de conmovidos versos y de lisérgicas insensateces. La playa está muy lejos y nos hemos hecho viejos. El mundo se ha hecho viejo. Habrá que cuidarlo. Bueno, y entramos directamente ya en la crónica casi periodística que he querido hacer de la guerra de Ucrania, a través de una serie de personajes que forman parte de esa guerra. Aquí habla un poeta que está conmovido por esa guerra y está muy enfadado con toda la parafernalia que se utiliza para mantener una guerra. Como sabéis, Zelensky, antes de ser presidente de Ucrania y de vestirse de soldado de mentira, era cómico, era comediante. El primer poema se llama El cómico. Esta es la historia de un cómico que huyó del teatro y fue perseguido por la tragedia. Esta es la historia de un cómico que se ha disfrazado, quizá para siempre ya, de soldado sin fusil.
Esta es la historia de un cómico que piensa que no va a morirse nunca. Esta es la historia de un cómico que se ha colgado de una cortina y ondea de un parlamento del mundo a otro parlamento del mundo, pidiendo armas, justicia y plata. Vladimir Putin solo puede ir a la Gran China, quizá a La Habana, Cuba, que es la perla del Caribe, y a Bielorrusia también puede ir, pero eso es como ir al jardín helado de la Gran Madre Eslava. Si tuviésemos poder, nos gustaría que Vladimir Putin se viniese a España unos días, a Fuengirola, por ejemplo. Allí podría verse con hermanos de la Gran Rusia que tienen mansiones enormes y perros negros como guardianes de su infierno que es su paraíso, y sótanos llenos de dinero y de instrumentos de tortura para atormentar a los infieles del negocio de la droga. Y rusos de 2 metros, gordos pero fuertes, calvos y crueles, con pollas descomunales que abultan en sus pantalones de campana, más antiguos que la momia de Lenin, más antiguos que el KGB. Por eso, porque no puede ir a ningún país de visita y porque piensa que no va a morirse nunca, Vladimir Putin está cada día más enfadado con ese cómico abonado a la tragedia de su pueblo, con ese soldado parlanchín que no conoce frente, ni trincheras conoce, pero que sí conoce el verde caqui de las camisetas del ejército de Ucrania, vencido cada semana por sus hermanos rusos, que a su vez, cada semana, pierden un bastión conquistado. Nos vamos a saltar este, ¿vale? Que este también es muy triste. Y vamos a ir directamente a la parte de los abrazos. La parte de los abrazos yo digo ya, hombre, lo digo también por el tiempo, por la noche, porque ahí hay vino y frutos secos maravillosos y almendritas saladas. Y sobre todo porque creo que esta parte del libro es la que a mí más me define como escritor y es la que... Qué chulo los globos, eso que está vendiendo de colores. Está guapísimo. Bueno, la parte de los abrazos es donde yo intento establecer una comunicación más directa con el lector, si lo hubiera o lo hubiese. El primer poema de esta parte cuenta una noche de este pasado enero de este año, en la que fui a recoger a Emilia y de pronto se nos vino la noche encima y yo sentí como una belleza tremenda en la noche, ¿no? Lo que pasa es que cuando íbamos subiendo por la Cuesta de Belén había 2 yonkis peleándose y aquello estropeaba un poco el asunto, pero dio igual. Cuando la belleza se manifiesta hay que ser muy yonki para estropearla. Se llama Cuesta de Belén. La otra tarde, ¿te acuerdas? Pudimos ser felices. Se vistieron las calles con su traje de invierno y no paseaba nadie. Todo era silencio. Solo tú de mi mano, solo yo, discutiendo y hablándote sin pausa sobre esto o sobre aquello. Subiendo a duras penas la Cuesta de Belén, pleiteaban 2 yonkis sobre una bicicleta que al parecer el uno le había robado al otro y que ya había empeñado a cambio de la plata por donde se resbala la tóxica esperanza de la triste papela. La noche se nos vino encima muy despacio como llega la noche los miércoles de enero. Me acordé de esas noches de cuando éramos novios y andábamos perdidos por no tener un techo, por calles y por parques, diciéndonos te quiero. Yo te apreté la mano, mas no te dije nada y oí
un poco más arriba, que los yonkis se gritaban. Mariciaste una alerta de mi mano en la tuya, mas no tuvo que ver con aquella pelea de los dos desgraciados. Mi mano le decía sutilmente a tu mano: acércate a mi vida, consuélate en la mía, por haberla vivido de esta forma, a mi lado. Bueno, por lo que sea, de vez en cuando a uno le hacen entrevistas en las radios locales, en una radio de Granada, en 4 sitios de estos que te llaman y te dicen: mira, te quiero hacer una entrevista porque has sacado un libro. Y uno, como está deseando que le echen cuenta, pues inmediatamente responde a esa llamada, ¿no? Este poema se llama Interview, no por la revista de las mujeres en cuera, sino por Interview, por entrevista, ¿no? Y bueno, lo que son las preguntas que aparecen en el poema son todas reales. Las respuestas las he arreglado un poco, pero son parecidas a lo que verdaderamente le dije. Y es un poema donde, bueno, lo vais a entender seguramente porque tiene hasta nombres propios. Así que... Un lugar al que viajar, un lugar en el que usted quisiera estar, en el cubil, la cueva, en la guarida. Ese es el lugar al que queremos volver. ¿Qué más te gusta, amigo? Las películas. La película El Padrino. Y la película Plácido de Luis García Berlanga. Y la película La leyenda del indomable, que no sé ni de quién es, pero que cuenta con Paul Newman como protagonista, y es un ángel bellísimo de ojos azules que reta a Dios bajo la lluvia. Y me gusta ella más que comer con los dedos. Y me gusta que mi hija me avise cuando llega a su trabajo y cuando sale de su trabajo cada día. Y me gusta el movimiento de pendular alegría con el que me saluda Lima, la perra de mi hija. Y también me gustan los Beatles cantando y los Beatles siendo niños y siendo amigos, a pesar de sus millones de libras y de sus medallas de libras esterlinas. Y que estén siempre bromeando mientras escriben las más bellas canciones pop del mundo. También me gusta lo que escribe cada día J. Siroco y las canciones de Javier Gallardo que compuso en una suerte de casa de pensión en el Madrid de los años 80, y son canciones tristes y poéticas que nos acompañan desde entonces por la vida. Y también me gusta el campo al que vamos con los amigos, no por el campo, que eso a uno le importa más bien poco, sino por los amigos. Poca cosa, ¿no? ¿Tú crees que es poco? Ojalá no me falte. Ojalá no me falte. Bueno, y ya vamos a ir terminando para que nos podamos tomar un vaso de vino. Si alguien ha tenido la desfachatez de comprar el libro, yo se lo firmo. Y quiero que le deis un fuerte aplauso a la delicadeza de Justo, que ha sido un placer compartir con él el escenario. Y vamos a terminar con el poema que dará título al libro, que se llama Sociedad Civil. Aquel problema mío que me quitaba el sueño en el verano del año 1997. El viejo amigo que se sintió traicionado porque no lo tuve en cuenta como cantante solista para aquella banda de rock que montamos a finales de los 80 y que actuó 4 veces y ganó en total unas 10.000 pesetas en toda su singladura. El libro que robé de la biblioteca con 15 años y que todavía me acusa desde su anaquel, porque impedí con mi fechoría el conocimiento azaroso del joven poeta Vladimir Mayakovsky, algún otro letraherido como yo mismo era, adolescente y sin blanca. El recital en el que, llevado por el nerviosismo, hice una broma obtusa que nunca comprendió el otro poeta en la mesa.
el indeciso muchacho que no sabía cómo enseñarme su libro de poemas en una cafetería una fría noche del otoño del 2004. El que me traicionaba en el año 2008 y calumniaba sin medida. La tarde que cambié de compinche en los futbolines del barrio por ganar un trofeo y me miró mi compañero de otras gestas sin comprenderme, con la pena del ofendido. El hombre que amargamente me dijo que si había que hundir a otro hombre para salvarse él y cruzar el río, sin dudarlo lo haría. Y cruzó la Estigia laguna casi sin darse cuenta del aguijón, de la mortal picadura de la enfermedad que larvada en su cerebro se lo llevaría para siempre. El coñazo horrible del cliente que interrumpía los días de asueto para relatarme sus pejigueras y sus absurdas amarguras decorativas. Las veces que pleiteaba con mi madre porque no quería cuidar de mi hermano menor sin darme cuenta de que era él el que de mí cuidaba, callada, amorosamente. El compañero que no sabe cómo lo vengo defendiendo por los países del verso y desconoce mi respeto. La tarde aquella que fui tan injusto contigo y me mostré colérico y vil y todavía hoy me avergüenza y no me encuentro manera de a mí mismo perdonarme. Esa otra noche que no dejé que tú te explicaras y dieras tu punto de vista ufano de mi verborrea. La madrugada atroz que poseído por el miedo te busqué por la ciudad como un demente y te grité como un loco unas infamias que todavía, si las recuerdo, siguen haciéndome daño. El beso que no di cuando debía, la mano no atendida en el desierto de la soledad, la cita postergada sin motivos, la indolencia que impidió la justicia de la revuelta, las llamadas perdidas que ignoraba, las cartas que nunca he contestado, las otras que no escribí y que tú esperabas, y aquel problema mío que me quitaba el sueño en el verano de 1997. Muchas gracias, muy amable. Justo. Bueno, pues creo que tengo una sorpresa. Pues muchas gracias, señora alcaldesa, señor delegado, y ¡viva el vino!